En un mundo donde la realidad se fragmenta y las ideas se entrelazan, ¿qué es realmente el arte contemporáneo? No se trata solo de pinturas en una galería. Es un espejo que refleja la complejidad de nuestra sociedad actual. Se considera como arte contemporáneo aquellas manifestaciones artísticas que se engloban en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. La misma palabra, contemporáneo, conlleva una continua caducidad y renovación, puesto que, obviamente, de aquí a 100 años no podremos seguir denominando arte contemporáneo al arte actual. El arte de la contemporaneidad se basa en la inexistencia de movimientos sólidos y representativos, como sí lo fueron los ismos de finales del XIX y principios del XX. Así, el arte contemporáneo es un claro hijo de su época, puesto que representa una libertad absoluta de creación. Casi podemos describir una corriente concreta por cada artista existente. Es el triunfo de la individualidad frente a la comunidad. A grandes rasgos podemos listar 4 características esenciales del arte que llamamos contemporáneo. Primero, el uso de nuevas tecnologías. Si bien en general toda nueva manifestación artística lleva de la mano una innovación técnica, es cierto que, en el caso del arte contemporáneo, la innovación es una característica básica para fundamentar su propia definición. Por un lado, la fotografía y el cine, que fueron la base de muchas de las creaciones de las primeras vanguardias del XX. Por otro, las técnicas digitales y las redes, imprescindibles para comprender el arte actual. Así pues, uno de los elementos más importantes que caracterizan el arte contemporáneo es el uso y la explotación de las nuevas tecnologías emergentes que, por cierto, ha dado origen al nombre de una de las corrientes más actuales y también más heterogéneas del arte de finales del XX y principios del XXI, el New Media Art o arte de los nuevos medios, que exploraremos más adelante. 2. La viralidad y el consumo de masas. No podemos entender el arte actual sin vincularlo con la rapidez en las comunicaciones y el acceso del gran público a las creaciones artísticas. Este es un hecho que ya empezó a notarse a principios del siglo XX, con la generalización de los periódicos y revistas y con el crecimiento de la sociedad de consumo. Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo y, especialmente, a principios del siglo XXI, cuando este fenómeno se ha acrecentado gracias a Internet, los dispositivos móviles y las redes sociales. Esta extraordinaria viralidad, nunca antes vista, facilita que la creación de un artista dé la vuelta al mundo en apenas unas horas, a veces minutos. Además, los altos índices de consumo que vive la humanidad actual provocan que exista una mayor necesidad de arte por parte del gran público, así como un mayor acceso. 3. El desarrollo de las subculturas. A finales del siglo XIX, y por primera vez en la historia del arte, aparecieron diferentes corrientes artísticas simultáneas conocidas como los ismos. A partir de entonces, la proliferación de corrientes estéticas avanzó cada vez a mayor velocidad, hasta el punto de que, a principios del siglo XX, encontramos vanguardias que se solapan unas con otras en el tiempo. Esta multiculturalidad y simultaneidad de expresiones artísticas llega a su punto álgido a mediados del siglo XX con la proliferación de las llamadas subculturas, es decir, grupos sociales con expresiones culturales propias que se alejan considerablemente de las aceptadas por la oficialidad. Es el caso, por ejemplo, de los grafitis y el arte urbano. 4. La progresiva relativización del arte. Durante toda la historia, los movimientos artísticos han tenido como guía una idea de belleza. Obviamente, esta idea ha ido variando a lo largo de los siglos, y ha sido muy diferente dependiendo de cuál es la cultura que la emite. Sin embargo, el fenómeno de la negación artística, es decir, de la inexistencia de una estética guía, es algo absolutamente reciente. Quizá los primeros en establecer la negación del arte y, por tanto, de una estética, fueron los dadaístas, un grupo de intelectuales desencantados que se erigieron como movimiento en 1916. El movimiento dada no fue, por supuesto, la primera vanguardia,
pero sí que fue la primera que negó de forma violenta y absoluta la creación artística. La era de la postmodernidad. El arte contemporáneo fundamenta su discurso no ya en la transgresión, esto ya lo habían hecho las vanguardias, sino en la ruptura con el concepto mismo de creación y de autor. Se establecen preguntas acerca de la autoría, la validez del punto de vista del artista, la originalidad y el valor mismo de la obra de arte. Es lo que se ha venido llamando la posmodernidad. Esta ruptura con las formalidades artísticas lo hacen entrar en franca contradicción, puesto que, al mismo tiempo que cuestionan la validez de las galerías de arte, las fundaciones, los artistas, etc., se valen de todo ello para legitimarse. ¿Legitimarse por qué? Porque en la era de la posmodernidad, cualquier objeto puede ser considerado una obra de arte, por lo que necesita de una institución con suficiente autoridad y prestigio que la avale como tal. Ahora exploremos algunos de los movimientos más influyentes, desde los años 60 hasta hoy, que han marcado el rumbo de esta transformación, empezando con el pop art. Surgido en la década de 1960 de la mano de artistas tan importantes como Andy Warhol, el pop art o arte popular reinventaba los objetos de consumo cotidiano y los convertía en objetos de arte. Así, cualquier elemento del día a día era susceptible de ser una obra de arte y además, y gracias a la mejora de las técnicas de reproducción, cualquier hogar podía permitirse acceder a ellos. Era el alba del arte como objeto de consumo. 2. El op art. La denominación es la abreviatura de optical art, es decir, arte óptico. El término fue acuñado por la revista Time Magazine en 1964 y hacía referencia a los artistas que jugaban con las ilusiones ópticas para dinamizar sus creaciones. A pesar de que el op art tuvo su época de esplendor en la década de 1960, podemos encontrar su génesis en movimientos de vanguardia anteriores, especialmente en el surrealismo. Solo hay que recordar a Dalí y sus imágenes paranoicas, como él mismo las denominaba, que hacían ver al ojo elementos que, en principio, no estaban representados en el cuadro. 3. El arte psicodélico. La riqueza creativa de los años 60 del siglo XX se manifiesta en todos estos movimientos que adquirieron un gran impulso durante estos años de manifestaciones, el movimiento hippie y el nacimiento de las contraculturas. En concreto, el llamado arte psicodélico tiene mucho que ver con el auge del consumo de sustancias alucinógenas, y su estética recoge los estados alterados de conciencia producidos por su consumo. Así, el arte psicodélico presenta fractales y colores vivos y brillantes, así como efectos ópticos y fosfénicos, sensación de ver manchas de luz cuando se estimula adecuadamente la retina. 4. El body art. Se trata de la creación artística que utiliza el cuerpo humano como soporte. Así se forman patrones estéticos a través de pintura, piercings o tatuajes, y fue particularmente popular en la década de 1970. 5. Los graffiti. La década por excelencia de los graffiti fue la de 1980. Se trata de un arte completamente libre, y la mayoría de las veces ilegal, que utiliza superficies públicas para su expresión. Generalmente se trata de composiciones de palabras con mensaje, pero también encontramos pintura figurativa de gran calidad. Habitualmente, estas representaciones se realizan mediante la técnica del aerosol. 6. Arte pobre. A finales de 1960 surgió un movimiento de artistas italianos que reivindicaban el arte fabricado con materiales pobres, es decir, de uso cotidiano y bajo o nulo coste. El artista Povera creaba sus obras con madera, arcilla, hojas, telas, rocas y otros materiales que, en general, podían encontrarse en la naturaleza o en el paisaje urbano. 7. Hiperrealismo. En contra de lo que mucha gente cree, el arte contemporáneo no se fundamenta solamente en lenguajes absolutamente novedosos. Por ejemplo, en los últimos años ha obtenido especial trascendencia el llamado hiperrealismo, una expresión artística que imita la realidad con precisión milimétrica, de un modo absolutamente fotográfico. 8.
New Media Art. Es el arte que hace uso de las tecnologías más punteras para desarrollarse y para acceder al público. El medio preferido de estos artistas es, por supuesto, Internet. El New Media Art o arte de los nuevos medios interactúa con el espectador, se apropia de obras ya existentes y realiza sus creaciones en colaboración con otros artistas. Ai Weiwei no solo es un artista, sino un activista que usa su arte para desafiar el poder. Su obra, Semillas de Girasol, no solo es impresionante visualmente, también cuestiona la producción en masa y la individualidad. Marina Abramović. Con sus performances, ella nos empuja al límite de lo que consideramos arte. ¿Hasta dónde llegarías para experimentar la conexión humana? Banksy. El misterio que rodea su identidad solo añade intriga a su crítica social. Sus murales en las calles no solo embellecen, desafían el status quo de nuestra sociedad. Así que, ¿qué es el arte contemporáneo? Es un campo abierto, donde las reglas están hechas para romperse y donde cada voz tiene un lugar. Es un llamado a la reflexión, un reto a nuestras percepciones y, sobre todo, un espejo que nos invita a cuestionar el mundo que nos rodea. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!